Hola, soy Emilia Franco, gerente de Siglo del Hombre Editores. Siglo tiene 28 años de experiencia, de tradición y de trayectoria en la distribución de libros de perfil académico y cultural. Hoy les voy a hablar sobre el tema de la distribución. Les voy a contar a qué se dedica un distribuidor, cuál es su verdadera función, cuáles son sus objetivos, cuál debe ser su razón de ser. Definitivamente un distribuidor tiene que cumplir una función social y cultural, porque si no, pues trabajando en libros no estaría en nada. Tiene que trabajar por la libre circulación del pensamiento, trabajar para apoyar la formación de una ciudadanía más libre, más igualitaria, más humana y finalmente más respetuosa de los derechos de todos. Es decir, que un proyecto de distribución tiene que tener alma. En realidad, ¿quién es un distribuidor? ¿Qué hace? ¿Cuáles son realmente sus funciones? ¿Con qué herramientas trabaja? Y lo primero que les puedo decir es que un distribuidor no es solamente una gestión operativa de traer y llevar libros para acá y para allá. Es parte fundamental del equipo del editor. El editor se dedica a lo que ya sabemos y difícilmente va a poder hacer todas las labores que hace un distribuidor. Por lo tanto, el distribuidor lo asesora muchas veces en la toma de decisiones. Le permite una visibilidad, le permite hacer gestiones y presencia en múltiples canales, de los cuales no sería capaz de llevar a cabo el editor, porque eso implica una serie de costos, obviamente de conocimiento, de experticia, de trayectoria, y zapatero a tus zapatos. Es decir, yo creo que un editor no puede hacerlo todo, porque justamente la distribución implica una especialización de funciones. Miren, acompaña y promueve y gestiona miles de aspectos de su edición en ferias, en eventos. Impulsa y desarrolla, por ejemplo, junto con él, estrategias de visibilización de libros, de autores, de temas, de su fondo editorial. Es decir, le permite crecer como editor y poder llevar adelante muchos más proyectos. Y temas prácticos, pues invierte, el distribuidor invierte todo el tiempo en costos de distribución, de difusión, de comercialización, en mil aspectos que ahorita no valdría la pena entrar a describir. Asume riesgos, todos los que uno quiera. Asume riesgos de cartera, de cierres, de librerías, de exportaciones, que finalmente, en el caso, por ejemplo, de que fuera producto colombiano, que no llegan a buen puerto, que en fin, que se deterioran los libros, bueno, miles de aspectos, que vas a una feria y te roban libros. Y todo eso lo asume con unos márgenes que son realmente los más pequeños de la cadena de distribución del libro. Entonces, ¿qué preguntas previas tiene que hacerse un distribuidor antes de constituirse para no meter la pata, para que la cosa le funcione? Tiene que pensar primero en el público al que va dirigido, porque no todo sirve para todo tipo de públicos, y dependiendo del público que uno elija, ahí va intrínseca la decisión de muchas otras cosas. Luego, ¿a qué niveles? Si vamos a trabajar con niños, si vamos a trabajar con adultos, si vamos a trabajar con qué nivel de educación, para pregrado, posgrado, para primaria, para altos niveles profesionales y de formación. Y ya teniendo un poco todo eso, entonces, ¿qué temas me interesa empezar a distribuir y a hacer y a configurar el corpus de mi distribución? Eso me lleva también a mirar qué temas, qué sellos editoriales, qué sinergias tienen esos sellos editoriales, si se acompañan o no. Tienen que tener todo eso que acabo de decir: sinergias, compañía, fortalezas temáticas entre unos y otros, porque si no, finalmente una distribución termina siendo una colcha de retazos. También hay que pensar si se dedica uno a libros nacionales colombianos
o también se va a dedicar a libros importados, a una cosa o a la otra, y dependiendo de eso tiene que enfocar las estrategias, tiene que ver y evaluar riesgos, costos, márgenes, talones de Aquiles, etcétera, dependiendo de cómo lo haga. Si va a ser exportador de producto colombiano, a qué países, con qué metodología, con qué estrategias, con qué condiciones comerciales. Si es importador, qué tipo de acuerdos comerciales, con qué descuentos, con qué márgenes, para que mis libros salgan realmente y medianamente con el tema tan terrible de la diferencia en cambio y de nuestra evaluación de la cartera, de las tasas de cambio. Bueno, y pensar, ¿me voy a dedicar solamente al libro impreso o me voy a dedicar también al libro digital? O a las dos cosas, que son absolutamente, parece que fueran iguales, porque pues estamos hablando de libros de conocimiento, pero las estrategias, los canales, la forma de llevarla a cabo es completamente distinto. Y hoy en día se necesita que un distribuidor se pueda mover ágilmente en esos dos canales, porque finalmente todos los editores, además de sus productos en formato impreso, están todos incursionando, unos más y otros menos, pero todos incursionando en ese mundo del tema digital. ¿Con qué canales voy a trabajar? En el caso del libro impreso, hay infinidad de canales. En el caso, por ejemplo, de Colombia, la mayor parte de las editoriales tienen un altísimo porcentaje de sus ventas a través del distribuidor en el canal de librerías. Entonces hay que explorar ese canal de librerías, poder llegar a todas las ciudades y a todos los rincones del país donde haya una estructura librera. Tiene que pensar en acompañar al editor en ferias, en eventos, en congresos, en temas especializados, en licitaciones, en librerías virtuales también del libro impreso. Tiene que tener un excelente página web, tiene que manejar redes sociales para que ayuden en todo este aspecto. Es decir, tiene que trabajar en la totalidad de los frentes y de los canales posibles de distribución. Creo que se me quedaron las licitaciones también, que son importantísimas. Luego, ¿cómo va a ser la estructura de su empresa? Un distribuidor que piense hacer todo lo que yo acabo de decir no se puede plantear como una empresa muy sencillita de 2 personas a ver qué se puede hacer, porque finalmente no, digamos que su objetivo con todo esto que estoy diciendo no lo va a lograr. Tiene que tener una infraestructura locativa, por ejemplo. Tiene que tener todos los departamentos que tiene una empresa cualquiera, de administración de recursos humanos, financiera, contable, operativa y logística, en este caso concreto nuestro. Tiene que tener un señor sistema informático. Esa es una de las columnas vertebrales de un distribuidor, porque tiene que controlar hasta el último movimiento del libro, dónde está, dónde lo tiene, poder evaluar resultados, poder saber exactamente tendencias de lo que está haciendo, de tal manera que ese sistema informático tiene que ser muy bueno. Y en el caso de un distribuidor es muy difícil, porque casi que hay que construirlo a la medida, porque no es fácil si manejas varias monedas, si manejas infinidad de bodegas de consignación, si tienes que tener cómo evaluar temáticas, etcétera, resultados, tendencias. Eso todo te lo tiene que ayudar a hacer un sistema informático importante. Y luego, en cuanto a la parte de catalogación y la parte comercial, que es parte, digamos, de ese corpus, de esas herramientas con las que luego el departamento comercial trabaja, tienen que ser muy buenas, tienen que ser muy robustas. El detalle con el que se ingresen al sistema los libros, con todos los datos técnicos, con una catalogación muy buena, con unas reseñas, con incluso temas técnicos como el peso, el formato, todo íntegro tiene que
hacer parte de esa metadata y de ese ingreso de esos libros, porque luego eso nos va a permitir hacer búsquedas cruzadas, hacer selecciones temáticas, sacarle el mayor provecho y el jugo a un libro. Y para eso hay que mirar con un poco de detenimiento el libro, porque hoy en día muchísimos libros tienen información y tienen áreas temáticas cruzadas, no son monotemáticos, son interdisciplinarios, y eso implica que el libro tiene que saberse contar y tener una serie de palabras claves y de estrategias para que le podamos sacar el mayor jugo a eso. El departamento comercial tiene que ser un súper departamento comercial, gente muy formada, gente que conozca el mercado, gente enamorada por su trabajo, por los libros, por la lectura, gente que tiene que estar permanentemente actualizándose de todo, de autores, de temas, etcétera, para poder dar muy buen servicio. Tenemos que tener un departamento de comunicaciones absolutamente hermanado y aliado al departamento comercial, que busque estrategias, que los acompañe. Se supone que el departamento de comunicaciones debería ser una labor fundamental del editor, y en muchos casos lo es y lo tienen. Pero un distribuidor no se puede plantear la posibilidad de hacer una muy buena labor si no tiene un señor trabajo y un señor departamento de comunicaciones que se imagine 1000 temas, que trabaje de la mano del editor, que proyecte campañas, ideas, lanzamiento de autores, que acompañe en proyectos varios al editor y por lo tanto obviamente al distribuidor y al departamento de ventas. Tenemos que tener un departamento también de manejo de redes, de comunicación digital, acompañado de todas esas estrategias de ideación de proyectos de visibilidad. Ahí está obviamente nuestro comercio electrónico, nuestras bases de datos. Ese es un tema que tiene que ser una fortaleza de un distribuidor, y es que a lo largo de su historia tiene que ir construyendo una serie de bases de datos para informar a esos usuarios que están ansiosos de saber cuáles son las novedades, las estrategias, las, digamos, selecciones temáticas que en un momento dado se hacen, promociones, etcétera, porque finalmente hay que crear un grupo humano cada vez más grande y el mejor que podamos, de gente que nos siga, que le interese lo que hacemos, los sellos editoriales que distribuimos, las novedades que presentamos. Entonces, si un distribuidor es todo esto que yo acabo de decir, si hace todo eso, ¿por qué a veces es la oveja negra de la familia, como yo digo un poco jocosamente? Y es porque al final el distribuidor es el que responde por el éxito o el fracaso de la distribución de un sello editorial, de un libro, de un autor. Y no siempre salen bien las cosas, no siempre se comprende la dificultad de lo que implica distribuir, y se cuestiona muy fácilmente al distribuidor porque el libro no está en una librería, porque había muy pocos ejemplares, porque está muy costoso, porque etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué aspectos definitivamente no controla un distribuidor? La calidad y la pertinencia del producto. Un distribuidor puede elegir, obviamente, un sello editorial, y es un sello editorial de calidad que cumple con los estándares de lo que él quiere hacer. Pero finalmente cada libro es un universo, y cada libro puede llegar a ser o muy exitoso o muy poco exitoso. Implican tantos factores, desde la carátula, desde la titulación, desde el tiraje, desde la manufactura y la ideación de cómo va a ser ese libro, el precio de venta al público, el tipo de autor, el tema, la pertinencia del tema, la oportunidad, si es un tema coyuntural o no, si pasó muy rápidamente de moda o no, si tuvo problemas en su planteamiento, etc. Y eso es algo que el distribuidor recibe y tiene que tratar de hacer lo mejor que pueda con ese libro o con ese fondo editorial, pero digamos que no puede garantizar. Uno de los meollos, por ejemplo, terribles, es el tema de los tirajes, porque muchas veces hay libros muy exitosos que podrían tener mucho más presencia y resultados, y finalmente no los tenemos porque, bueno, por las circunstancias que sean, se han disminuido mucho los tirajes de los editores, especialmente los académicos, y muchas veces no tenemos cómo suplir ese mercado.
¿Qué riesgos tiene un distribuidor? Tiene bajísimos márgenes, como yo les decía hace un rato. Tiene riesgos comerciales, muchos riesgos comerciales, porque finalmente el distribuidor tiene que cumplirle al editor, independientemente de que a él le cumplan, de que se quiebre una librería, de que no le pague, de que se cierre y tenga una serie de libros que finalmente nunca reportó y se convierte en una pérdida para el distribuidor, el deterioro de los libros, etc. Entonces, tiene muchísimos riesgos comerciales. Entonces, ¿cómo ser exitoso además de todo lo que yo les dije y de todos esos riesgos que tiene que manejar y controlar financieramente? Imagínense ahorita el COVID-19, cómo nos está afectando. Y bueno, hay que abrir la cabeza, hay que imaginarse nuevos espacios, hay que replantearse todos los días. Lo primero es el equipo humano con el que el distribuidor vaya a trabajar. Tiene que ser 1A. Y en la medida en que sea un equipo humano que persiste en el tiempo, que tiene trayectoria dentro de la empresa, que se pone la camiseta, que da la vida por esa empresa, pues esa es una fortaleza que no tiene valor. El otro es, como yo les digo, es repensarse todos los días, es pensar que no somos producto terminado, que el mundo evoluciona, que las estrategias evolucionan. El mundo del libro ha cambiado en los últimos años muchísimo y la pertinencia con la que cambiemos y nos adaptemos a esas nuevas circunstancias nos hará exitosos o nos hará muy frágiles dentro de la cadena. Definitivamente pensar en que el desarrollo de la empresa tiene que estar apoyado en las nuevas tecnologías. No podemos seguir pensando como en el siglo pasado o como hace 10 años, ni siquiera 5 ni 3, sino que tenemos que ir adelante de cómo están los cambios y las nuevas tecnologías. Es decir, tener la mente abierta, trabajar con ética y con responsabilidad. Definitivamente la credibilidad de una empresa y particularmente de un distribuidor que recibe, por ejemplo, en consignación miles de millones de pesos, es la credibilidad, y por lo tanto esa credibilidad se obtiene de la seriedad y de la ética con la que trabaje. Es el mayor patrimonio de un distribuidor. Gracias.